Cristian, buenos días. Buen día, ¿cómo estás, Bienvenido. Ezra? Ok, yo creo que podemos comenzar ya. Bienvenidos todos a este espacio de Chevetajín Virtual. En el día de hoy tenemos a Cristian Sujoy. Entre las cosas que podemos destacar es argentino, pero ahora estás viviendo ¿dónde? ¿En Panamá? En Panamá. Vive en Panamá y bueno, nos va a hablar un poquito sobre la industria del fútbol en los tiempos de pandemia. Cristian tiene un currículum bastante interesante, creo que todo gira en torno al fútbol, así que con ustedes Cristian Sujoy. Bienvenido, Cristian. Gracias, Ezra. Un placer saludarte, un placer saludar a todos y gracias por este espacio. La verdad que es interesante en estos momentos compartir ideas, experiencias. Para contar un poquito de mí, tengo 42 años. Soy, primero que nada, contador público de carrera, ¿sí? Y me especialicé en la gestión deportiva. Inicialmente a través de la FIFA hace casi 15 años atrás, en lo que es un programa que tiene la FIFA de gestión deportiva, de Sport Management. Además soy director técnico de fútbol. Y bueno, dirijo Global Sport Management, ¿sí? Que es una empresa que se dedica al fútbol, que ahora voy a contar un poquito de qué se trata. Y soy speaker para la FIFA, ¿sí? En todo lo que es la gestión deportiva a nivel mundial. Ahora bien, para contar un poquito cómo arranca todo esto, esto arranca hace mucho tiempo, cuando nací, y básicamente está basado en dos cosas que para mí son fundamentales. Todos tenemos sueños, ¿sí? No concibo una vida sin sueños y no concibo sueños que no tengan una cuota de pasión, ¿sí? Esto arranca de muy chico, todos en Argentina, particularmente el país donde vengo, queremos jugar al fútbol. Ese es el sueño de cualquier niño, querer jugar al fútbol. El fútbol es una pasión de multitudes, lo decimos nosotros. Y bueno, de chiquito quería jugar al fútbol. Jugaba cual torneo aparezca, iba al colegio, jugaba al fútbol en el colegio, iba al club, jugaba al fútbol en el club. De hecho, esa es una foto que prácticamente tiene unos 25 años atrás, un torneo que organizaba Maccabi en Buenos Aires, el famoso Maccabim, que era un torneo que reclutaba a todos los chiquilines, a los jóvenes de las comunidades y de los clubes comunitarios. Era un torneo modelo. Y así es la vida de un niño en Argentina y yo creo que a nivel mundial. Tiene sueños, el mío era jugar al fútbol a nivel profesional. Obviamente, a medida que uno va creciendo, va tratando de lograrlos esos sueños. Yo fui al colegio, inclusive al colegio de River. River es uno de los clubes más famosos en Argentina, y fui al colegio de River a hacer la secundaria con el objetivo siempre de jugar al fútbol. Más o menos para contar un poco mi idea, mi historia, a los 18 años yo jugaba en un club que estaba entre la primera y la segunda categoría del fútbol profesional de argentino. Yo ya estaba casi para ser profesional, estaba en la reserva de ese equipo, y si hay algo que mis padres me inculcaron siempre fue nunca dejar de estudiar. Yo soy contador y a los 18 años empezaba la carrera de contador público en el momento que también me metía prácticamente a ver si podía ser profesional en el fútbol. Y lo que se dio era un hecho muy, muy interesante que siempre lo destaco, que es, mientras yo empezaba mi carrera universitaria a la par de jugar profesionalmente al fútbol, todos mis compañeros de la misma edad empezaban en el colegio secundario, ¿sí? Es decir, tenían la misma edad que yo, pero yo ya les llevaba 5 años de estudio, ¿sí? Y eso un poco me marcó mucho a nivel social, a nivel de lo que es el fútbol y sobre todo de no dejar de estudiar. ¿Por qué? Porque primero el fútbol no llega a cualquiera. Jugar profesionalmente al fútbol no es para cualquiera. Depende de muchos factores. Técnicos, factor suerte, factor destino, lesiones, un montón de situaciones y variables que hay en el camino. Y aparte de todo, jugar profesionalmente al fútbol y al nivel de élite no es para cualquiera. De hecho, en la élite están muy pocos. Los que viven del fútbol y viven muy bien del fútbol son pocos. La mayoría de los que juegan al fútbol en segunda división, en tercera división, muchas veces no hacen una diferencia económica, con lo cual destaco esto del tema de estudiar. Estudiar para mí es un pilar fundamental, más allá de poder o no cumplir un sueño como era el mío de jugar al fútbol. Eso fue a los 18 años. Bueno, por situaciones de la vida no continué en ese club, no termino debutando profesionalmente, y me pongo a trabajar en una de las empresas más grandes de consultoría a nivel mundial, que obviamente por mi carrera de contador público, que estaba recién comenzando,
me permitía desarrollarme, ¿sí? Que era una empresa de auditoría, PricewaterhouseCoopers. Hago un primer año fabuloso en la empresa, me va muy bien económicamente, como experiencia laboral y todo, pero yo quería jugar al fútbol y llegaba el verano y obviamente no me hallaba en la empresa. ¿Por qué? Porque veía el sol, el calor y yo quería jugar y quería entrenar. Entonces ese mismo verano me voy a probar suerte a la MLS, a la Major League Soccer en Estados Unidos, que recién arrancaba prácticamente. Me voy a probar suerte al equipo donde jugaba Carlos Valderrama, el colombiano. Hago la pretemporada con el equipo y también después por factores y situaciones no termino firmando en ese equipo. Vuelvo a trabajar en empresa y hago un año más, un año y medio más. Y de repente digo, bueno, esta es la última chance que tengo. Yo ya andaba por 24 años prácticamente, 23 años. Y dije, si no pruebo ahora la última chance, ya después va a ser muy complicado. En el medio seguía haciendo mis materias en la facultad y me voy a España a través de unos agentes que había contactado y habían contactado conmigo. Me voy a España a ver si podía darme este gusto de jugar profesionalmente al fútbol, aunque sea en una tercera categoría. Obviamente había muchas dificultades. ¿Por qué? Porque ya tenía una edad avanzada para poder jugar al fútbol. El segundo punto era que yo no tengo pasaporte comunitario europeo, con lo cual ocupaba plaza de extranjero, y las exigencias eran muy altas para jugar al fútbol ahí, ¿no? Entonces, bueno, me pongo a entrenar con un equipo, y en el medio me pasa una de las cosas que yo digo que son los puntos de inflexión en la vida, esos puntos claves que uno tiene en la vida, y es que paso por la puerta de la Johan Cruyff University, una universidad que fundó el gran jugador y entrenador Johan Cruyff, el holandés, uno de los padres del fútbol de alguna manera. Él fundó una escuela, una universidad que se dedica a todo lo que es carreras relacionadas con la gestión y el deporte. Paso por la puerta de una de las escuelas que él tiene, una de las universidades que él tiene ahí en Barcelona, y veo un cartel que decía en la puerta, charlas sobre gestión de entidades deportivas a cargo de Emilio Sánchez Vicario. Emilio Sánchez Vicario es uno de los ex tenistas famosos de España, y digo, pucha, quiero ver de qué se trata esto. Gestión deportiva, Johan Cruyff, algo me llamó la atención, me meto ahí. A todo esto yo ya tenía la carrera de contador público por la mitad, más o menos, me faltaban 2 años para terminarla, se me estaba haciendo difícil continuarla, y en el medio estaba en España tratando de ver si podía jugar al fútbol. Voy a la charla esta, y obviamente esa charla cambió mi vida para siempre, porque obviamente me dio el enfoque que buscaba en ese momento, cuando ya el fútbol se me venía acabando esta idea de ser profesional, pero tenía que ver cómo unía mi pasión con mi profesión, ¿sí? Iba a ser contador público de alguna manera, los números me gustan, la administración, la gestión me gusta, pero necesitaba sí o sí ponerle esa cuota de pasión, si no iba a ser muy difícil que pueda dedicarme a eso. Participo de esta charla y obviamente salgo enamorado de todo esto de la gestión deportiva, gestión de entidades deportivas, el marketing deportivo. Para todo esto era el año 2002, venía el Mundial de Japón, Corea-Japón. Decido volverme en la mitad del Mundial a Buenos Aires y digo, este es el momento de fundar mi empresa y armar esta idea de gestión deportiva a través de lo que es unir pasión con profesión. Y en el año 2004 fundo Global Sport Management, que es la empresa que hoy dirijo, que tiene casi 15 años en el mercado prácticamente. La empresa la fundamos bajo un concepto, una misión clave que es, entendemos que el fútbol es el medio para hacer una sociedad, para dejar un legado positivo en la sociedad. Entendemos que el fútbol es el canal para poder lograrlo y esa es la misión de la empresa. ¿A través de qué o cómo? Bajo 3 pilares fundamentales. El desarrollo del fútbol en cualquiera de sus esferas, ya sea ámbitos deportivos, aspectos comerciales, aspectos técnicos, aspectos de tecnología. Entonces decidimos formar una empresa dedicada 100% al fútbol, a brindar soluciones en cualquier punto del mundo, del planeta, que exija o que tenga una necesidad de mejorar el fútbol en cualquier aspecto, ya sea, como decía antes, tecnológico, deportivo, ¿sí? Necesitan un técnico, necesitan una planificación deportiva. Ese fue obviamente el inicio de Global Sport Management en el año 2004-2005. Obviamente como todo negocio fue evolucionando, ¿sí? Y obviamente durante estos años el negocio fue mutando a lo que es hoy. Hoy la misión sigue siendo la misma, que es el fútbol es un medio para mejorar la sociedad, pero bajo 3 pilares hoy que son muy definidos en nuestra empresa. Uno es la organización de partidos amistosos internacionales. Yo soy
agente FIFA, ¿sí? Organizador de partidos internacionales, mayormente hacemos partidos de selección. Es una licencia que otorga la FIFA, que no la tiene mucha gente en el mundo. Yo creo que hoy por hoy somos 150 personas a nivel mundial que contamos con esta licencia, y nos permite hacer partidos oficiales, ya sea de selecciones, de equipos o de juveniles. Para que se den una idea, entre el año 2014 y 2018, que fue el periodo mundialista entre Brasil y Rusia, a Panamá le hicimos casi todos los partidos amistosos, el 90% de los partidos amistosos que jugó Panamá, lo hicimos nosotros. Los hicimos jugar 2 o 3 veces con Brasil, el último el año pasado en el Estadio del Porto de Portugal. Los hicimos ir 2 o 3 veces a Europa para jugar con Dinamarca, con Suiza, con Gales, con un sinfín de selecciones europeas. Los hicimos ir por primera vez a Japón y a Corea, en lo que fue la primera gira asiática, y realmente la Federación Panameña creció muchísimo a nivel comercial y a nivel expertise deportivo a partir de esta experiencia de partidos amistosos, ¿no? El segundo gran negocio que tiene la empresa hoy es el de intermediación deportiva o manejo de jugadores. Es uno de los grandes negocios. ¿Cómo maneja la empresa este tipo de negocios? Lo hacemos de una manera boutique. A nosotros no nos interesa tener 200 jugadores con la empresa. Nosotros creemos que 30 o 40 jugadores es el número exacto que queremos manejar entre jugadores profesionales o senior y jugadores juveniles. El enfoque que tenemos es jugadores de selección y de nivel internacional. No solamente Centroamérica, sino obviamente la empresa tiene oficinas en Argentina y en Panamá. Obviamente para manejar lo que es Sudamérica desde Argentina y Centroamérica y Norteamérica desde Panamá. Y buscamos jugadores de selección o de nivel internacional en cualquier país, ¿sí? Creemos creemos en ciertas posiciones claves que el mercado internacional busca y es ahí donde enfocamos, donde apuntamos. Para que se den una idea, la transferencia récord del fútbol panameño la hicimos hace 1 año y medio atrás con Gabriel Torres. Gaby es el 9 de la selección panameña. Él estaba jugando en Europa, en Suiza. Venía al Mundial de Rusia y en el equipo de Suiza alternaba, jugaba algunos partidos de titular, otros de suplente. Y creíamos que era el mejor momento de cambiar de aires para poder llegar al Mundial de Rusia al máximo nivel, con competencia y demás. Y fue ahí donde nos vamos a Chile. En Chile, en el año 2018, él hace una temporada fabulosa, marcando casi 20 goles, siendo uno de los goleadores del torneo. Y obviamente termina el Mundial, termina la temporada de Chile y es uno de los jugadores requeridos por los 3 clubes grandes de Chile, por clubes mexicanos, por clubes brasileños, por clubes de otros países. Y ahí lo transferimos en enero de 2019 a la Universidad de Chile en lo que fue la operación récord del fútbol panameño, de la historia, en lo que fue una de las 5 operaciones más importantes de la historia del fútbol chileno. Y bueno, nada, marcamos un hito que realmente vale la pena contarlo porque fue una operación muy interesante de cómo se concibió y cómo a veces las decisiones estratégicas de cambiar de aires para obviamente revalorizarse pueden dar un resultado positivo. Otra operación muy linda que hicimos fue también en enero del año pasado. Transferimos a Aníbal Godoy de San José Earthquakes al Nashville, que es un equipo nuevo que empezó a competir ahora en el 2020 en la MLS, en lo que fue el segundo intercambio o transferencia interna más importante de la MLS, ¿sí? Esos fueron los 2 negocios interesantes que obviamente, como sé que hay mucha gente panameña escuchando, vale la pena contarlos. Como decía antes, el enfoque de la empresa en lo que hace a jugadores es más un enfoque boutique, seleccionar bien el tipo de jugador en el cual invertimos y obviamente representamos, y obviamente con un perfil muy especial, ¿no? Un perfil personal y deportivo muy especial, un nivel de selección y obviamente en posiciones claves que son las que consideramos que el mercado a la hora de transferir un jugador es el que más demanda, ¿no? El tercer gran negocio que tiene la empresa tiene que ver con derechos de televisión y marketing deportivo. Derechos de televisión porque obviamente organizamos partidos amistosos y vendemos los derechos de esos partidos que organizamos. Y marketing deportivo porque tiene que ver con la imagen y el desarrollo de marcas deportivas o que quieren relacionarse con el deporte, ¿sí? Para contar 2 anécdotas muy cortitas de eso, nosotros llevamos a la marca Kappa, la marca italiana de indumentaria deportiva, a Paraguay.
cerramos el acuerdo para que patrocine a los dos equipos más importantes de Paraguay, que son Cerro Porteño y Olimpia de Paraguay, que prácticamente concentran el 90-95% del mercado del fútbol paraguayo, con lo cual pusimos a una marca para prácticamente que domine el mercado del fútbol a nivel indumentaria, destronando de alguna manera a lo que es Nike y Adidas en ese momento, ¿no? Otro lindo negocio, gestión que hicimos fue, que tiene que ver con derechos comerciales relacionados al fútbol. En el año 2014 manejamos a la selección ecuatoriana de fútbol en lo que fue el desarrollo de su campo base. Cada selección, cuando va a un mundial, la FIFA les exige y les otorga un abanico de posibilidades donde tienen que alojarse ellos, construir su campo base. Algunos ya están construidos y otros se puede construir o mejorar, que son el lugar donde hacen de base a la hora de prepararse para la Copa del Mundo, ¿sí? Y hacen como, es como el campo donde vive cada selección y desde ahí se trasladan a jugar cada partido, ¿sí? Nosotros hicimos un acuerdo entre el gobierno de Brasil, específicamente un gobierno de una ciudad de Brasil en la región de Río Grande do Sul, que es la región más sureña de Brasil. Fue la única selección que fue a esa región o a esa provincia de Brasil. Hicimos un acuerdo comercial entre la federación y esa región y esa ciudad, y nada, para que se me diga, más allá de un acuerdo comercial que fue récord, a la selección ecuatoriana la recibieron en una ciudad muy pequeña de Brasil, 10.000 brasileros, que obviamente su selección principal era Brasil, pero su segunda selección por simpatía terminó siendo Ecuador, ¿no? Esa fue una de las grandes historias que hicimos con la empresa. Ahora bien, la gran pregunta del millón, ¿qué es el fútbol, no? Y creo que esta foto grafica bastante qué es el fútbol. El fútbol es algo fascinante y fabuloso. Todos quieren jugar al fútbol, ¿sí? En cada esquina se juega al fútbol. El fútbol es el deporte popular del planeta. ¿Por qué? Por varias razones. Si bien tiene reglas claras, se juega en cualquier rincón del planeta, se improvisan canchas en cualquier rincón del planeta, más oscuras, más claras, el pasto más verde, la arena o la tierra más amarilla o más naranja. La juegan hombres, lo juegan mujeres, lo juegan personas de todo tipo de raza y religión. Convivimos todos mezclados. Y es un deporte económicamente muy fácil de jugar. ¿Por qué? Porque se juega con un solo balón. Con un balón podemos jugar fútbol en cualquier parte del mundo. Y si bien las reglas son claras, podemos jugar mezclados hombres y mujeres, podemos jugar 1 contra 1, 2 contra 2, 5 contra 5, podemos jugar al que mete el gol gana, podemos jugar a 2 goles a 10 minutos, ¿sí? Si bien las reglas son claras, ¿sí? Y el objetivo más importante que tiene el fútbol son dos. Primero, divertirse, y segundo, hacer más goles que el equipo contrario, ¿sí? Si yo puedo marcar más goles en el arco contrario del que me hacen a mí, gané el partido y sobre todo con el objetivo fundamental de divertirnos. A partir de ahí se juega al fútbol. Y eso es lo interesante y lo apasionante que tiene el fútbol, que en cualquier rincón del mundo se juega al fútbol. El fútbol ha desbancado, estamos en Panamá, vamos a hablar de Venezuela, el fútbol ha desbancado a nivel popular a muchos países donde, por ejemplo, por tradición era el béisbol. ¿Por qué? Por esto que hablaba antes. Se juega 1 contra 1, 2 contra 2, 5 contra 5 y con un balón. Con un balón improvisamos 2 arcos, uno de cada lado, y jugamos, ¿sí? En cualquier parte del mundo. El béisbol, de repente necesitamos más jugadores, más reglas, el bate, el casco, la protección. Entonces es más costoso, tiene reglas que no se pueden de alguna manera romper. En cambio en el fútbol sí. Y por eso el fútbol termina siendo o desbancando a deportes que históricamente fueron más populares. Una de las cosas más lindas que tiene el fútbol, hablando de la pasión que hablaba antes, no consigo la vida sin pasión y los sueños sin pasión, y tiene que ver con esto. Cuando ustedes ven esto, dicen, ¿qué es esto? Estamos hablando de fútbol y me muestran 2 latas, una de Coca y una de Pepsi. Si yo les digo cuál eligen, más de uno me va a decir, elijo Coca, otros me dirán, elijo Pepsi. Si yo les digo que de repente el supermercado del país de ustedes sacó Pepsi del mercado y por ende lo único que hay es Coca, posiblemente muchos de los que tomaban Pepsi van a decir, ¿sabes qué? Tomo Coca, no pasa nada. Me la banco así, tomo Coca. Si pasa lo mismo con Pepsi, van a decir lo mismo, ¿sí? De alguna manera, si bien tenemos gustos, podemos elegir una y otra y no hay una condición sine qua non o clave para elegir una y no elegir la otra, ¿sí? Ahora, si yo les muestro esto, acá no hay negociación posible.
El que es hincha del Barça es hincha del Barça, y el que es hincha del Madrid es hincha del Madrid. Si el Barça desciende, los hinchas del Barça no van a ser hinchas del Madrid porque el Barça descendió. Al revés, van a ser más hinchas del Barça todavía para hacer fuerza para que el equipo suba de categoría, ¿sí? Hay una realidad que es que en el fútbol los equipos no se cambian. Se puede cambiar de cualquier otra cosa, pero de equipos no cambiamos, ¿sí? En ciertos países, pero en realidad en la mayoría de los países del mundo, cuando uno elige un equipo, nace eligiendo ese equipo, o con el correr de los años se elige un equipo, y se transforma en un fanático, y no lo cambia más a ese equipo. Al revés, en River, en Argentina pasó una historia muy interesante, es cuando River, uno de los clubes grandes, icónicos del fútbol argentino, desciende, la gente decía, uy, ¿qué va a pasar con River ahora? Al revés. Tuvo más hinchas, era el equipo con más afluencia de público en los estadios, mayor aficionados en televisión, mayor venta de camisetas, ¿sí? Al revés, la adversidad, en vez de quitarle público, quitarle hinchas, hizo todo lo contrario, lo potenció aún más, ¿sí? Y eso es lo atractivo que tiene el fútbol. Podemos cambiar de una elección por gustos, una gaseosa, una bebida, de una a otra, pero nunca vamos a poder cambiar de equipo, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo hacemos, y esta es una linda pregunta, para agarrar a Messi y a Ronaldo? Porque Messi y Ronaldo salen de ese campo o de esa cancha que vimos antes. Los Messi, los Ronaldo, los Mbappé, los grandes jugadores del fútbol mundial salen de esos campitos, ¿sí? De cada país. ¿Cómo nacen de ahí? ¿Cómo surge todo esto de transformarlos en Messi o en Ronaldo? Ahora vamos a contar un poco esa historia, pero vale la pena ver un poquito esta foto, porque esta foto dice mucho. Primero, contarles una historia que es interesantísima, que es un día a partir de una discusión, a partir de una charla, una conferencia que estaba dando en un lugar en Argentina, donde había un jugador muy famoso que jugó en un equipo muy grande de Argentina, y él discutía con su presidente de ese momento, ahí en la charla, ¿no? El jugador decía que el club era importante a partir de los logros que el jugador había logrado en ese club. Y el presidente del club le decía todo lo contrario, decía, no, vos sos un jugador reconocido importante a partir de que lograste cosas en mi club. Si no hubieras estado en mi club, no hubieras logrado cosas y por ende no hubieras sido reconocido como sos hoy. Entonces yo, mientras escuchaba esa discusión, que era muy entretenida, porque hablaba un poco de los egos en un punto, pero de quién era más importante que quién, yo dije, no, pará, acá están los dos equivocados. Los dos son importantes, es verdad, el jugador es importante y el club es importante, pero tanto el jugador y el club son importantes a partir de que juegan en una competencia. Si Cristiano Ronaldo o Messi jugarían en el campito que vimos antes, donde no los ve nadie, donde no juegan por ninguna competencia, ya sea Champions League o Liga Italiana, Liga Española, etc., no serían famosos. No serían los clubes, no serían famosos, los jugadores no serían famosos. Es decir, ahí está el secreto un poco del fútbol que ahora vamos a desarrollar un poquito mejor. Si Messi o Ronaldo no juegan en un equipo y ese equipo no participa en una competición importante, que todos los fans quieren ver, ni Messi sería importante ni famoso y reconocido, ni el equipo sería importante o famoso y reconocido. ¿Por qué? Porque sería un equipo de barrio o un jugador de barrio de ese campito de la esquina, de esa placita de la esquina, que nada, jugaría por diversión y nada más, por una cuestión de divertimento, ¿sí? Entonces, creo que esa discusión nos trae un poquito esto de la importancia o cómo funciona la industria del fútbol, que ahora me voy a meter un poquito más en eso. Ahora yo les pregunto lo siguiente, miren esta foto es espectacular, porque esta foto nos muestra dos íconos del fútbol, dos superhéroes, uno vestido por Nike, que es Messi, ¿sí? Su camiseta del Barcelona está vestido por la marca Nike, Cristiano Ronaldo por Adidas en la Juventus. Ahora seguramente ustedes están pensando, ¿cuáles son los zapatos que usa Messi y cuáles son los zapatos que usa Cristiano Ronaldo? Messi usa Adidas, es la marca Adidas, la cabeza o la cara visible de Adidas, para el fútbol y obviamente para la marca, y Cristiano Ronaldo es Nike. Entonces la pregunta que yo me hago es, mañana juegan la Juve contra el Barça. ¿Nike querrá que gane el Barcelona y Adidas que marque más goles Messi? ¿O Adidas querrá que gane la Juve y que Messi marque un gol? Y esto es lo lindo que tiene el fútbol y el marketing deportivo, la industria del fútbol, ¿no? Que acá vemos a dos íconos vestidos de alguna manera sus equipos por una marca u otra, pero a su vez ellos usando
sus zapatos con las marcas contrarias, ¿sí? Y acá nos muestra un poquito la industria del fútbol en todo su esplendor. Recién yo les contaba, y esta es la gráfica de cómo funciona el fútbol. Hay jugadores jugando en un campito, ¿sí? Como el que vimos al principio, los futuros Messi, los futuros Cristiano Ronaldo, Mbappé, Neymar, el que ustedes quieran, y hay equipos que los van a buscar a esos lugares, a los lugares más recónditos van a buscar a esos jugadores. ¿Por qué? Porque esos equipos juegan en competiciones, Liga de tu país, Liga Española, Liga Italiana, Liga Panameña. Juegan a su vez otras competiciones continentales, como puede ser la Champions League, la Europa League, la Copa Libertadores. Y por ende, como juegan esas competiciones, quieren salir campeones, porque quieren ser famosos, porque quieren tener réditos deportivos y económicos. Entonces van a buscar a los mejores jugadores para que formen parte de sus equipos, que forman parte de una competición, y esa competición, como obviamente la integran los mejores equipos, los mejores jugadores, viene una cadena de televisión y dice, ¿sabes qué? Quiero comprar los derechos de tu competencia, de este caso de la Champions League, de la Liga Española, de la Liga Panameña, de la Liga que sea. Quiero comprar tus derechos televisivos y de medios digitales, audiovisuales, porque los quiero repartir a todo el mundo, porque hay un público importante, no el que va al estadio, que es muy poco, 50.000, 60.000, 3.000 personas, depende del estadio y la capacidad, sino hay un público a nivel mundial que quiere ver tu jugador, tu equipo, tu competencia, y por ende yo quiero ser el medio, la cadena televisiva o la cadena radial, que disperse tu imagen en todo el mundo, ¿sí? Para que en todas las pantallas de cada rincón del planeta haya fútbol, para que todos los fans del mundo puedan ver fútbol, y para que en cada dispositivo móvil hoy podamos ver fútbol, ¿sí? Y aparecen las marcas, los patrocinadores, mejor dicho, porque yo digo que marcas son todos. Aparecen los patrocinadores, que son los patrocinadores que patrocinan a los jugadores, a los equipos, a las competencias, patrocinadores que están dentro de las cadenas de televisión, cuando vemos un partido que aparece una publicidad en el medio, aparecen los patrocinadores y dicen, yo también quiero ser parte de la fiesta, quiero meterme ahí porque quiero llegar a todo ese público que la televisión y los medios me permiten llegar, ¿sí? Y esto es un poco cómo funciona el negocio del fútbol, ¿sí? A partir de un jugador que se suma a un equipo, que participa en una competencia, que la competencia tiene un valor por todos esos que participan y por ende necesita de la televisión que compra esos derechos para llegar al mundo entero, ¿sí? Y las marcas se suman de costado y dicen, quiero ser parte de la fiesta, ¿sí? Entonces, vemos que tenemos un estadio, al estadio no van todos, obviamente, al estadio tiene capacidad para 3.000, van 3.000, tiene capacidad para 50.000, van 50.000, pero hay un estadio multiuso que se llena cada 3 o 4 días, se llena. Algunos de los estadios tienen museo, algunos de los estadios tienen otros negocios colaterales y por ende tienen lo que llamamos nosotros el match day, o el day by day, pero sobre todo el match day, que es el día de partido, donde generamos ingresos a partir de que se juega un partido de fútbol y por ende tenemos parking, tenemos consumo dentro del estadio, tenemos venta de entradas, etcétera, etcétera. Tenemos fans que cada vez que sale una camiseta la compran, ¿sí? Salen 5 modelos, compran los 5 modelos el mismo año. Y tenemos un jugador que fuimos a buscar a ese campito, que pasó unos años en nuestro equipo posiblemente, que nos dio réditos deportivos y económicos. ¿Por qué? Porque salimos campeones en algunos casos, porque vendimos camisetas con el nombre de ese jugador, y llegado el caso, o se retira porque cumplió toda su carrera en nuestro club, o de repente lo vendemos a otro club y generamos un ingreso adicional a partir de que lo vendemos. Y vamos a buscar de vuelta a ese nuevo jugador. Y así funciona la industria del fútbol un poco. Con el gráfico anterior y con este, esta es la industria del fútbol, ¿sí? Abajo está la pantalla. ¿Por qué? Porque la mayoría de las ligas y los clubes del mundo del fútbol, pero sobre todo en cada país, esta es un poco la torta de distribución de cómo los ingresos se generan en el fútbol. Hay ciertas ligas donde el punto más fuerte son los derechos de televisión. Hay ciertas ligas donde el punto más fuerte o la venta de talento es el ingreso más fuerte que tienen, por ejemplo en Sudamérica. En Argentina, por ejemplo, o en Brasil, si bien los derechos de televisión han crecido bastante, los clubes de Sudamérica y sobre todo Argentina y Brasil, por dar un ejemplo, viven de la venta de jugadores. A diferencia de lo que es la MLS, por ejemplo. La MLS, el día de partido, el match day, es un día muy importante. ¿Por qué? Porque
Normalmente te llenan con 30.000, 40.000, 50.000 personas un estadio y se generan muchos ingresos a partir del estadio, a partir de lo que pasa el día del partido. Y si bien los derechos de televisión son importantes, no son tan importantes como en otras ligas, ¿sí? Entonces, depende de la liga, esto podríamos pensar lo que es una fórmula. Estadio, merchandising o venta de derechos de indumentaria y derechos comerciales, venta de jugadores y venta de derechos de televisión. Depende de cada liga, habrá ligas donde el día de partido el estadio se optimice mucho y sea un ingreso de negocios importante, habrá ligas donde los derechos de televisión sean fundamentales dentro de la torta de ingresos, habrá ligas donde la venta de jugadores sea fundamental a la hora del presupuesto y del día a día o del balance general de un club, ¿sí? Entonces, este es un poco el gráfico de cómo depende de la liga. Hay que balancear o hay que ver cómo impactan más en la vida institucional, en la vida de un club y en la vida de una liga para el desarrollo comercial de cada liga, ¿sí? En Europa, por ejemplo, la venta de derechos de televisión es fundamental y es el ícono, lo que es venta de derechos de televisión y venta de derechos comerciales son como los puntos fuertes. Posiblemente vamos a ver algunas ventas de jugadores, pero el Manchester United, por dar un ejemplo cualquiera, o el Real Madrid, no son clubes que vendan jugadores naturalmente porque sí, son más compradores de jugadores, ¿sí? Ahora bien, lo que facturan esos equipos por la venta de derechos de televisión, por la venta de derechos comerciales, por el merchandising, por el patrocinio, son mucho más grandes que en ligas como puede ser en Sudamérica, en Argentina, donde tenés un club como River o como Boca, que en derechos de televisión, si bien generan una suma importante para el club, no es el punto clave. El punto clave son la venta de jugadores, ¿sí? Entonces, estos 4 íconos son un poco los que determinan la balanza comercial y la balanza de ingresos de los clubes de fútbol del mundo. Depende del lugar donde se encuentran, habrá unos que sean más altos que otros, ¿sí? Ahora bien, algunos datos que son interesantes. Neymar fue vendido hace 3 años atrás en 222 millones de euros. Mbappé fue vendido hace 2 años, ambos comprados por el mismo club, en 145 millones de euros. ¿Sí? Para entender un poco los valores que se generan en la industria, ¿no? A los dos compró el Paris Saint-Germain, ¿sí? Yo estaba mirando el otro día de las 6 transferencias récord de la historia del fútbol mundial. Para mí hay 3 que son un signo de pregunta. Si yo analizo la relación costo-beneficio, inversión realizada por el club que compró el jugador y beneficios deportivos primariamente y comerciales como secundarios, ¿no? La de Neymar podría ser una de ellas, 222 millones de euros. Capaz que esa balancea un poco con la parte comercial, con la parte de marketing. Obviamente cuando uno llega a un jugador como Neymar, el Paris Saint-Germain llevó a Neymar a partir de que quiere ganar la Champions League, porque en la liga local, en la liga francesa normalmente es campeón, la Copa de Francia también la gana, y en la liga de Europa siempre queda a mitad de camino o en las finales, pero siempre la acaricia y no llega. Yo creo que adquirir a Neymar uno de los objetivos fue ese. Y en el nivel deportivo yo no sé si rindió ese plus valor por el cual se pagó la suma que se pagó. Posiblemente equilibre un poquito más la parte marketinera, porque obviamente Neymar es un ícono y las marcas se acercan a partir de que Neymar está en el club y obviamente llena el estadio y hay actividades colaterales a las deportivas, que son las comerciales, que obviamente Neymar es uno de esos íconos que atrae ese tipo de inversiones. Pero sigo teniendo esa duda si fue por lo que se pagó el rendimiento esperado a nivel deportivo. Y otras 2 que puedo nombrar, Coutinho al Barcelona y Dembélé al Barcelona. Por Coutinho se pagaron 135 millones también, entre fijos y variables. Por Dembélé se pagaron 125. ¿Sí? Dembélé pasa mucho tiempo lesionado. Ambos al Barcelona no le han rendido en absoluto la inversión que se generó. Pero esto para tener un poquito una idea de los valores que se pagan en la industria del fútbol por transferencias. Y esto de equilibrar un poquito el rendimiento deportivo con la parte comercial. ¿Sí? Yo no creo que ni Dembélé ni Coutinho hayan rendido en el Barcelona, no solamente lo que se pagó a nivel deportivo, sino a nivel comercial. ¿Sí? Digo, de las 6 más importantes, 3
para mí son un signo de pregunta en ese sentido. La Premier League es la liga que más derechos de televisión genera y la que mejor paga. ¿Sí? Los clubes, para que se me digan, el año pasado, en la temporada pasada, distribuyeron 2.500 millones aproximadamente de libras esterlinas entre todos los clubes de la Premier League, de la Liga 1, de la Premier League. Si bien hay clubes, los primeros 5 o 6, que cobran más que los otros, no hay grandes diferencias entre uno y otro en lo que hace derechos de televisión. ¿Sí? Más o menos, los más importantes ganan 350 y 160 millones de libras por año en derechos de televisión. La UEFA repartió el año pasado casi 2.500 millones de euros en lo que hace a Champions League, Europa League y la Supercopa Europea. ¿Sí? La FIFA, por clasificar al Mundial de Rusia, le pagó a cada selección 8 millones de dólares solo por clasificar. Es decir, Panamá, por ejemplo, cobró automáticamente por llegar al Mundial, a la fase final de la Copa del Mundo, porque hay que explicar que la Copa Mundial de la FIFA es todo el proceso. La eliminatoria es parte de la Copa Mundial de la FIFA. La fase que se juega, en este caso la que se jugó en Rusia, es la fase final de la Copa Mundial de la FIFA. Pero por llegar a esa fase final, la FIFA le pagó a cada selección 8 millones de dólares. Y Panamá cobró 8 millones de dólares. Adicionalmente a eso, a cada federación se le entregó 1,5 millones de dólares más en conceptos de costos de preparación y logística. Y para que se den una idea, quien ganó la Copa del Mundo, en este caso Francia, cobró en total 38 millones de dólares. De vuelta, para entender un poco los valores y cómo funciona la industria. El Museo del Barcelona, que está dentro del Estadio del Barcelona, el Estadio del Barcelona tiene su museo adentro, con su tienda, obviamente, Nike, en este caso. Es el museo más visitado de Cataluña. ¿Sí? Mirá que España tiene museos. El Museo del Barcelona es el más visitado en Cataluña y el tercero más visitado en España. Llegan aproximadamente 2 millones de visitantes al año y factura 58 millones de euros a nivel anual en lo que hace solamente al museo. ¿Sí? Esto para que se den una idea de un estadio, puede ser multifacético, se puede optimizar no solamente los días del partido, sino con un museo, con su tienda incorporada. En muchos de los estadios hoy están preparados para hacer salas de reuniones, pseudo oficinas, presentan productos en los estadios. ¿Sí? Hay gente que se casa, que hace una boda dentro de un estadio. O sea, para que se den una idea del revenue, de la generación de ingresos que se puede generar a partir de un estadio. ¿Sí? Y no dejarlo, como lo llamamos, en la jerga del deporte se habla de los estadios como elefantes dormidos, elefantes blancos, porque prácticamente se usan una vez cada 15 días, una vez cada semana, una vez cada 15 días. ¿Qué hacemos los otros días de la semana? Bueno, ahí está el gran dilema y el gran punto de la creatividad de la gente que gestiona el deporte, de ver cómo hace para un edificio como este, no tenerlo parado, sino todo lo contrario, optimizar cada espacio. Ahora bien, hablamos de la industria del fútbol, de cómo se genera la industria del fútbol, algunos datos, y de repente llegó el COVID. El COVID que nos paralizó a todos. Nos paralizó a todos, nos agarró de sorpresa, algunos con más planificación, otros con menos. Llegó el COVID, no sabíamos qué era, pensamos que era algo que pasaba rápido, pensamos que era algo temporal, no sabíamos qué era de hecho. Y tuvimos que frenar todo. Todos frenamos todo. Frenamos nuestra vida en todos los aspectos que podemos imaginar y el fútbol no es ajeno a ello. Cerramos primero cuarentena, todos en casa, en el mundo entero. Cerramos los aeropuertos, ¿sí? Y empiezan a pensar en el fútbol. El fútbol se juega al aire libre, generalmente. Se juega en una reunión social, nos jugamos solos. Al estadio asiste público, ¿sí? ¿Y qué hacemos con el COVID? El COVID nos agarra de sorpresa. Y digamos que de alguna manera la industria del fútbol, ¿cómo reacciona ante el COVID? Primero, esto es como si estaríamos jugando un partido. Esperamos en nuestro área a ver qué pasaba, qué era esto del COVID. Si teníamos que estudiarlo un poco, teníamos que ver de qué se trataba. Seguro iba a tener un impacto, como todo en la vida tiene un impacto, pero tenemos que ver de qué se trataba. Esperamos que el COVID venga, vimos que iba sucediendo en todos los países, algunos cerraban fronteras absolutamente, otros no cerraban fronteras, algunos cerraban el aeropuerto, otros no. Algunos hacían cuarentena absoluta, otros la fueron flexibilizando. Y en el medio había que empezar a tomar decisiones. Justo me acuerdo que cuando empezó el COVID, se jugaba el torneo preolímpico de la CONCACAF.
¿sí? Que era el clasificatorio de los Juegos Olímpicos de Tokio, que en ese momento no estaban suspendidos. Se jugaban los preolímpicos en abril en México. La CONCACAF decide obviamente suspender todo tipo de competiciones continentales porque había un montón de países que estaban en cuarentena absoluta, es decir, todos adentro de casa, aeropuertos cerrados. Entonces había que tomar una decisión inmediata, ¿sí? Había que reaccionar ante eso. Se decide suspender. Después empieza la discusión si los Juegos Olímpicos iban a jugar o no. Que si bien los Juegos Olímpicos son multideportivos, el fútbol es uno de ellos. Y juegan las selecciones, juegan las selecciones del mundo del fútbol. Entonces, que se juegan, que no se juegan, que se juegan, que no se juegan, se deciden suspender por primera vez prácticamente en la historia. Se suspenden los Juegos Olímpicos. Y así empiezan a haber decisiones estratégicas dentro del mundo del fútbol y del deporte, que obviamente nos obligan a tomar decisiones. Y hubo ligas que suspendieron sus competiciones para siempre, es decir, en el año, ¿no? Hubo ligas como la de Francia o la de Holanda que automáticamente decidieron suspender sus competencias, ¿sí? Y se suspendió el torneo. Y el gran dilema en ese caso es, ¿quién sale campeón? ¿Cómo determino quién es el campeón a falta de 10 fechas? ¿Cómo determino quién desciende? ¿Cómo determino quién asciende de categoría? Por todos estos juegos que hay, ¿no? O sea, es decir, el que desciende pierde derechos de televisión, pierde un montón de aspectos comerciales, el que asciende gana otros tantos. Y bueno, había que tomar decisiones. Decisiones que en un punto son polémicas, porque cómo equilibrás entre el que gana y el que pierde. Entonces hubo países, hay una realidad, la FIFA, a partir de que estudió un poco lo del COVID en la medida que pudo, sacó un manual un manualcito de sugerencias de qué había que hacer. Dio algunas inyecciones de dinero a sus federaciones miembros. No se olviden que la organización del fútbol es así. Está la FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que conglomera a todas las federaciones de fútbol mundial de cada país. Esas federaciones de cada país son las que gobiernan el fútbol local de cada país. Y esas federaciones nacionales de cada país están subsumidas de alguna manera a la FIFA, pero antes, en un punto, están subsumidas a su confederación continental. Es decir, la UEFA conglomera todas las federaciones europeas, sumado a Israel, por ejemplo. La CONMEBOL conglomera todas las federaciones nacionales de Sudamérica, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué pasa? La realidad en cada continente era diferente. En Sudamérica el virus todavía no había llegado, en Europa ya estaba fuerte, en Asia era en el pico más fuerte. Entonces, había que de alguna manera compaginar las decisiones. Para la FIFA había que compaginar las decisiones porque la FIFA gobierna el mundo del fútbol. Pero a su vez las confederaciones, como la UEFA o la CONMEBOL, tenían que tomar decisiones pensando en FIFA, pero al mismo tiempo pensando en su realidad particular, que era la europea o la sudamericana. Entonces había que ir tomando decisiones locales, regionales e internacionales. Y bueno, era todo un desafío. Y sigue siendo todo un desafío al día de hoy. Entonces, volviendo al anterior, hubo ligas que tomaron la decisión, como Francia y Holanda, de suspender sus competiciones, ¿sí? Algunas determinaron que no había campeón, pero no había descensos. Había algunas que determinaron que el que quedó en la última posición descendió y el que quedó primero en la segunda categoría ascendió. Y obviamente fueron tomando decisiones. Hubo ligas como la española, la italiana o la alemana, por ejemplo, o la inglesa, que han detenido su competencia, evaluaron un poco el COVID, vieron que estudiaron los protocolos sanitarios y protocolos de buena gobernanza en el fútbol a partir de esta situación para poder restablecer la competencia, porque las pérdidas económicas iban a ser gigantes. Las pérdidas económicas, es decir, si yo suspendo una liga y no la continúo, obviamente tengo que o devolver plata a los derechos de televisión o no cobraré plata que me faltaba cobrar de derechos de televisión, porque cuando alguien me compra a mí los derechos de mi liga, ¿sí? de mi competencia, obviamente me está pagando por mostrar partidos de fútbol, que si no se juegan, es decir, si la competencia no continúa, no me van a pagar. Y por ende los patrocinadores, y por ende los jugadores no van a tener competencia. Entonces, para ciertas ligas como las que nombré recién, la alemania, la inglesa, la española, la italiana, era fundamental continuar la competencia. El tema era cuándo, porque los calendarios del fútbol están muy cargados, entre liga local, liga europea, copa local, ¿sí? Eliminatorias mundialistas, o sea, que son de selecciones nacionales. Entonces, ¿cómo termino la competencia? Entonces, también hubo que extender calendarios. Lo que iba a terminar en mayo
se tuvo que extender y está terminando por estos días, casi en agosto. La Champions League, que normalmente termina en mayo, se está reiniciando esta semana, ¿sí? Entonces hubo que determinar, en el caso de los que determinaron seguir con sus ligas, obviamente adecuar a protocolos sanitarios, adecuar a protocolos de buena gobernanza en el fútbol. Por ejemplo, se está jugando a estadios vacíos, prácticamente sin gente en el estadio, excepto la que tiene que participar del evento deportivo. Muy limitado todo, muy controlado todo. Hubo ligas, hablamos de ligas que se suspendieron, hablamos de ligas que determinaron frenar, estudiar la situación y volver. Hubo ligas como la panameña o la venezolana, que está en discusión también, que directamente determinaron no jugar al fútbol por todo el año. Si bien no está oficializado eso, prácticamente es un hecho que no va a haber fútbol en todo el año, por ejemplo, en Panamá. Y eso también genera, a partir de una decisión, signos de interrogancia. ¿Por qué? Cuando yo firmo un contrato como un jugador de fútbol para jugar al fútbol en un equipo que juega en una competencia, como por ejemplo la Liga Panameña de Fútbol, si no hay liga en todo el año, el contrato no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque yo no estoy pudiendo jugar al fútbol en una competencia. Por ende, el equipo posiblemente no tiene plata para pagarme y además, sobre todo, no se está cumpliendo el objeto del contrato por el cual yo fui contratado, que es jugar al fútbol en competencias oficiales. Si el jugador de fútbol no juega al fútbol en competencias oficiales, el fútbol es una profesión muy particular. Un jugador que no jugó al fútbol durante 6 meses o un año, cuando yo evalúo sus estadísticas y veo que durante el último año no jugó, obviamente vamos a poder decir, bueno, fue por el COVID. Es verdad, fue por el COVID. Pero en otros lugares se está jugando al fútbol y en esta liga, por ejemplo, la panameña, no se jugó al fútbol. Entonces, al jugador de fútbol eso le impacta demasiado en su currículum personal, en su currículum deportivo, y por ende el día de mañana cuando vuelva a ser contratado por otro equipo, eso va a ser una desventaja. ¿Por qué? Porque van a decir, esperá, vos en el año 2019 jugaste 5 partidos, después no jugaste más. Y vos podrás decir, bueno, pero no hubo liga en mi país, ok, pero tengo un jugador de otra nacionalidad que tiene 50 partidos jugados en el año o 40 partidos jugados en el año, entonces es mucho más factible que ese jugador que tiene más competencia que vos sea contratado. Por ende, si no se juega al fútbol en una liga, como por ejemplo la que hablamos recién, Panamá, ahí va a haber muchos problemas contractuales entre los jugadores y los clubes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el jugador tiene la posibilidad de pedir la libertad de acción, la liberación de su contrato, a partir de que no se está cumpliendo el objeto por el cual fue contratado. Y después tenemos ligas, hablamos de las que suspendieron el fútbol y congelaron la competencia así como estaba, hablamos de las que esperaron y volvieron a continuar la competencia, hablamos de las recién, que son las que deciden no jugar al fútbol en todo el año porque no están las garantías dadas por diferentes razones para jugar al fútbol. Y hablamos de ligas como la MLS que se reinventaron, ¿sí? A partir de que se suspendió el fútbol de alguna manera, crearon un producto nuevo, tal vez para mí son los reyes del entretenimiento, de la industria del entretenimiento los americanos, y en la MLS están haciendo lo mismo que viene a hacer en la NBA. Crearon MLS is Back, un torneo especial, en una burbuja, en un lugar específico, en los estudios de Disney, en el complejo Disney en realidad, donde concentraron a todos los equipos, ¿sí? Con pruebas especiales, con entrenamientos todos en el mismo lugar, separados cada plantel, cada uno con su propio alojamiento, su propio campo de entrenamiento, su propio espacio, aislados de los demás, se juntan para competir, una competencia de un mes, y nada, no podían, el show debía continuar, show must go on, y determinaron que el fútbol debía seguir, por lo pronto de esta manera, después ven si reinician la liga, de alguna manera la liga original, pero no podían quedarse sin fútbol. Cuando sucedió lo del COVID en la MLS se habían jugado creo que 2 o 3 partidos, si mal no recuerdo. Y para la industria del fútbol de Estados Unidos es un impacto muy grande, sobre todo que si no se puede jugar con público, los clubes de Estados Unidos de la MLS son clubes que llenan los estadios con 40.000 personas, prácticamente 30.000 personas, todos los estadios. Entonces, si no se puede jugar al fútbol, y si se juega al fútbol no se puede jugar con público, el impacto para los clubes iba a ser muy fuerte. No podían darse el lujo de no cobrar derechos televisivos, porque si tenían que hacerle frente a los contratos de trabajo que tenían con los jugadores, los clubes de fútbol, tenían que por lo menos generar dinero con el impacto televisivo y por ende todo lo que se pueda optimizar de derechos audiovisuales o derechos comerciales.
Y así fue que algunas ligas crearon esta liga paralela o este producto específico a partir del COVID. Obviamente el COVID nos deja un montón de situaciones o de enseñanzas. Seguramente hay que prestar atención mucho más a protocolos sanitarios y a cosas que antes en los estadios o en los clubes de fútbol no se prestaban tanta atención. Por ejemplo, era muy común que en los clubes de fútbol se entrenan y al terminar el entrenamiento los jugadores van a una piscina que comparten de hielo o de calor y hacen recuperación deportiva. Hoy está prohibido, o hoy en algunos lugares hay ciertas medidas de seguridad para que eso no suceda. El famoso compartir el bidoncito de agua, ¿no? el termo de agua. Hay distintos protocolos de sanidad y de seguridad a partir de todo esto que obviamente van a ser un valor agregado en la industria del fútbol. Si se fijan en las competiciones que volvieron, la FIFA determinó, la FIFA y la UEFA tuvieron algunas determinaciones generales. La FIFA lo primero que terminó fue, en lo que hace a la parte deportiva, agregaron un cambio más durante el partido. ¿Por qué? Porque obviamente las ligas que volvieron, como las que hablábamos antes, la de España, la de Inglaterra, tuvieron 60 días, tal vez algunos casos, 90, 80 días, donde los jugadores tuvieron que estar aislados en sus casas, entrenando por Zoom, entrenando a nivel particular. Y obviamente ese no es el entrenamiento de un jugador ni un deportista de élite. Entonces, a partir de lo que sucedió con los jugadores, determinaron que había que hacer un parate en los tiempos, ¿sí? Un stop en los tiempos, en el medio de los tiempos, para poder recuperarse un poquito físicamente. Y agregaron un cambio más para que sea una opción, porque los jugadores, obviamente, al momento de que volvió el fútbol, prácticamente empezaron a competir. Y si se fijan, en más de una de las ligas que hablábamos antes, que volvieron, hubo muchos más lesionados, los jugadores se cansaban más, el rendimiento deportivo fue diferente de los equipos, ¿sí? Si bien volvió el fútbol, yo creo que hubo una distorsión de cómo volvió el fútbol. Y de hecho lo vamos a ver en la competencia que arranca esta semana. La Champions League tuvo que cambiar su formato. La Champions League tuvo que definir jugarse todo en una misma sede a partir de todo lo que estábamos hablando antes, ¿sí? Aeropuertos cerrados en algunos casos, problemas de hacer cuarentenas, traslados. Entonces se determinó hacer esta pseudo burbuja, en este caso en Portugal, o depende de la ciudad que eligió cada competencia, a partir de la UEFA en este caso, se decidió a todos meterlos en una misma burbuja. Y por ejemplo en la UEFA, en la Champions se jugaba partido ida y vuelta para empezar a definir octavos de final, cuartos de final, semifinal. El único partido que era final única era la final. Y ahora van a ser todos partidos únicos, ¿sí? Porque no da el calendario para hacer partidos de ida y vuelta. Y más de uno me dirá, hey, pero eso distorsiona la competencia. Posiblemente sí. Porque si vos jugabas de local tu partido, el primero de visitante, el segundo local, con tu gente apoyando y con toda tu logística, tenías una forma de planificar el fútbol y la eliminatoria de una manera. Y en este caso la planificación cambia totalmente. Primero porque es a partido único. Segundo porque hay igualdad de condiciones. O sea, los dos equipos vienen más o menos de la misma manera. Algunos equipos vienen sin competencia, ¿sí? Si quedó un equipo holandés en la Champions, por ejemplo, viene prácticamente sin competencia local. Y si quedó un equipo italiano, viene con competencia, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, sin duda que esto distorsiona absolutamente la competición. El COVID nos toca por todos los puntos, ¿sí? Estaba pensando el otro día en jugadores, en Sudamérica los jugadores, en general, ¿no? Pero en Sudamérica muchos de los equipos forman jugadores. Imagínense esto del COVID para jugadores de 13, 14, 15 años que están en un periodo formativo y obviamente cada entrenamiento vale oro, ¿sí? Y no es lo mismo entrenar en tu casa por Zoom que entrenar con un equipo, no es lo mismo entrenar en tu casa con Zoom que entrenar en tu entorno con tus compañeros, que competir. Y para un jugador de 13, 14, 15 años que está en ese proceso de desarrollo, en ese proceso en vistas de ser profesional, perder prácticamente un año, 6 meses, 8 meses de entrenamiento, sobre todo de competencia, es tremendo, es tremendo. Obviamente esto va a ser para todos, no es que para unos más que para otros, pero va a ser para todos. Pero yo estaba pensando en eso. Y obviamente eso también es parte del cambio que va a tener la industria. La industria del fútbol cambia a partir del COVID, protocolos nuevos en sanidad, el negocio que les contaba antes cambia absolutamente también. Viene un fútbol con estadios vacíos por un tiempo posiblemente. Entonces, en esos clubes, en esas ligas donde el match day, el día de partido,
el estadio era un ícono para generar ingresos, hoy posiblemente no lo sea. ¿Por qué? Porque no puede ingresar público al estadio, por lo cual no va a haber consumo, por lo cual no va a haber parking. Entonces habrá que tal vez generar un ingreso más fuerte en redes sociales, optimizar otros focos de negocio, reinventarse. Y sin duda cambió. Sin duda hay un desafío muy grande en lo que hace a formación de jugadores, porque en este stop que se generó, en este congelamiento de la formación de jugadores jóvenes que estaban llevando a cabo los clubes, un jugador se quedó sin entrenar, por ende el proceso ese posiblemente se dilate un poco más. No me extrañaría que algún futbolista joven quede en el camino. ¿Y por qué lo digo? Muchas veces a los jugadores se los va a buscar a barrios o a lugares muy, muy precarios. Se los saca de esos lugares y se los trae al club, donde se les da una comida periódica, se les da un entorno profesional, se les da un entorno educativo muchas veces, se les da un entorno deportivo, justamente para ir llevándolos a un nivel profesional mucho más alto. Y si ese jugador no tiene ese entorno, posiblemente porque está en su casa, porque está en otro entorno, posiblemente se pierde, o posiblemente el destino lo lleva por otro camino. Entonces, creo que esto va a tener un impacto muy grande. En lo que hace a jugadores, también hay un tema. Ahora, esta época es el mercado de pases de verano de Europa, de invierno a otros lugares. En algunos lugares es el mercado más amplio, ¿sí? En Europa, por ejemplo. Y obviamente a partir de todo esto que sucedió, las fechas de mercado que están estipuladas tienen que ser más flexibles, porque las competiciones se alargaron más tiempo. Entonces, a partir de ahí, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con fechas más flexibles de mercado, una oferta muy grande de jugadores. Si hay futbolistas que terminan un contrato ahora y que no tienen un club donde ir, obviamente, con tal de jugar en algún club, más allá de tener el nivel deportivo que el club exige, obviamente los precios van a bajar y se van a planchar. ¿Por qué? Porque hay muchos jugadores que no quieren quedar sin competencia en los próximos meses y por ende, por necesitar competir, van a ceder mucho en sus pretensiones económicas. Entonces va a haber una oferta grande de jugadores, no de los top. Los top son contados con los dedos de la mano y los clubes los van a buscar con el teledirigido, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero después hay un cúmulo de jugadores buenos, profesionales, de selección, que posiblemente entren en el pool de la pelea para ver a qué club van, ¿sí? Bueno, ese pool de jugadores hoy está colapsado por una oferta muy grande de jugadores y por precios que obviamente dependen de dos factores. De la oferta por un lado, que al ser amplia los precios tienden a bajar, y por otro lado, de la inseguridad que tienen los clubes y las ligas de los ingresos futuros, por lo menos del próximo año o de los próximos 2 años, para tener una idea del impacto que puede tener el COVID más rápido. A partir de ahí, una incertidumbre de cuánto pueden contar los clubes, con qué ingresos pueden contar los clubes, y por ende también tiende a bajar un poco los precios, ¿sí? Yo digo que va a ser un mercado de ajedrez, un mercado donde habrá que poner a la pieza en el lugar justo, ¿sí? Habrá que hacer concesiones, habrá que reinventar un poquito o generar nuevas asociaciones o fórmulas. Tal vez si un jugador quería ganar, no sé, $10.000 por mes, por dar un ejemplo cualquiera, en una liga X, tal vez hoy tiene que ceder, ganar la mitad, ganar un poquito menos, y de repente poner algunos bonos. Si un club quería exigir un precio de transferencia por un jugador X, hoy capaz que tiene que ceder un poco y de repente quedarse con un porcentaje de una futura venta, o de repente poner algunos bonos por rendimiento del jugador, y por ende si el jugador rinde, se le paga ese plus valor para llegar a ese valor de transferencia que el club quería. Pero creo que hoy es un momento más de ser creativos en ese aspecto, porque bueno, el mercado lo exige y nada, estamos en esa situación. En lo que hace a partidos, hablamos de la Champions se reinventó ahora y está haciendo una competencia totalmente nueva dentro de la competencia, cambió el formato. La Copa Libertadores, que es la similar a la Champions en Sudamérica, yo creo que tiene otro problema. Creo que el virus acá en América está más fuerte, por ende hay más restricciones en este momento en varios países. Y por otro lado, a diferencia de la Champions, a la Champions ya la agarró en la etapa final
de definición. A la Copa Libertadores la agarran en el momento de inicio. Se habían jugado 2 o 3 fechas de la fase de grupo, con lo cual falta todavía la mitad de la fase de grupos y después las finales, con lo cual eso limita mucho más a la Conmebol a tomar una decisión de cambiar el formato como hizo la UEFA. Ha habido inyecciones económicas, por ejemplo, para que todos los equipos que juegan en la Copa Libertadores vuelen en vuelo charter, pero después hay restricciones de países. Hay países que van a aplicar la cuarentena, con lo cual eso va a dificultar mucho los traslados de los equipos. Yo creo que hay una incógnita muy grande de cómo se va a resolver algunas de las ligas de América y la Copa Libertadores. Hay una incógnita muy grande de cómo se va a resolver la eliminatoria mundialista. Se fue corriendo, ya tenía que haber empezado. La CONCACAF cambió el formato por segunda vez, ¿sí? Acuérdense que había cambiado hace unos meses atrás, habían oficializado un formato nuevo, no el mismo como Panamá clasificó a Rusia, y ahora lo volvieron a cambiar, este nuevo, sin haberlo puesto en práctica prácticamente. Lo volvieron a cambiar porque al haberse suspendido fechas FIFA donde se iba a competir, se achica cada vez más el margen de maniobra de los espacios donde pueden competir las selecciones, que son las fechas FIFA, para poder, para poder clasificar la fase final de la Copa del Mundo, que es la de Qatar. Y tenemos la suerte que la Copa de Qatar, la final de la Copa Mundial de la FIFA en Qatar, es en diciembre y no es en junio, que es donde normalmente se juega el Mundial. Porque si fuese en junio de 2022, el calendario será mucho más acotado todavía. Así todo, deberíamos empezar en octubre. La Conmebol quiere empezar en septiembre a competir a nivel selecciones. Y yo no sé si estamos preparados y si va a ser posible. Entonces, ahí también hay un dilema de lo que va a suceder. Para nosotros que somos los que organizamos partidos amistosos internacionales en la fecha FIFA, obviamente el negocio cambia totalmente. Primero por los protocolos sanitarios, cambia por todo esto de la logística, que obviamente está cambiando y que hay que ver a dónde termina. No es lo mismo hacer un partido entre una selección sudamericana y una asiática, cuando hay protocolos y hay exigencias o restricciones tan altas, de traslados, de cuarentenas, de distintas índoles. Y obviamente, ¿para qué hacer un partido amistoso si no lo tengo bien vendido en los derechos de televisión? Porque al partido posiblemente lo tengo que jugar a puertas cerradas, sin público. Entonces, el negocio cambia, las fechas FIFA obviamente van a estar acotadas y muy colapsadas, con lo cual yo creo que no va a haber espacio para amistosos de selecciones absolutas prácticamente hasta el Mundial de Qatar, en la fase previa y clasificatoria. Creo que también hay un desafío y un tema muy grande ahí, en lo que hace a las ligas y a la televisión, porque va a haber una cantidad de partidos muy grandes en periodos cortos de tiempo, con lo cual la pantalla va a estar colapsada de fútbol. Eso va a definir un poco ciertas cuestiones a nivel precios de los derechos de televisión. Los patrocinadores deberán elegir si quieren estar en todas las ligas, en algunas, en cuáles, porque va a haber una cantidad de partidos televisivos altísima a partir de que no se puede ir al estadio. Entonces, va a haber fútbol todos los días. De hecho, hoy si prendemos la pantalla tenemos fútbol día por día en cualquier parte del mundo y en la misma liga se juegan partidos a la mañana, en la MLS, mañana, tarde y noche. Entonces, a partir de ahí, también el negocio del fútbol va a tener que ajustarse a esa realidad. Yo creo que, un poquito para ir cerrando la idea, el COVID nos impactó a todos, nos dio un shock enérgico, nos dio un shock eléctrico para mostrarnos quiénes somos, para mostrarnos dónde estamos parados. Nos dejó al descubierto, nos mostró falencias, debilidades, nos mostró también fortalezas. Algunos estábamos más preparados que otros, ligas, clubes, empresarios, padres, todos. En algunas cosas estábamos preparados, en otros menos. Y sin duda, así como nos mostró las debilidades o dificultades, nos mostró las fortalezas y nos da la oportunidad de salir de la zona de confort, que es lo que a veces nos cuesta, a todo ser humano nos cuesta, salir de la zona de confort en busca de nuevas oportunidades, y que las hay en todos lados, las hay a partir de la crisis. Yo vengo de un país, Argentina, obviamente, que prácticamente desde que tengo uso y razón, vive en crisis. Y si hay algo que nos enseña esa vivencia de crisis permanente es salir a buscar oportunidades. A veces no contás con todas las herramientas y salir a buscarlas, o con las herramientas con las cuales contás, ir a conquistar el mundo que sea tu desafío. Y creo que esto es parte de eso. Nos abre un sinfín de oportunidades
Y para graficar un poco esta idea del COVID-19, yo digo que uno podría decir un pilar fundamental en todo esto, que es debemos reinventarnos, no tenemos otra opción. El COVID nos deja al descubierto y nos obliga a reinventarnos. ¿Cómo nos obliga a reinventarnos ese uno que es reinventarse? Bajo tal vez lo que podemos pensar en 9 puntos claves: la ética y los valores, ¿sí? Hoy nos exige un nivel de ética y de valores en el mundo que posiblemente no teníamos en distintos aspectos. La responsabilidad social empresaria, que tan vinculada está con eso: cuidar el medio ambiente, cuidar a los seres humanos, cuidar a los trabajadores, cuidar a la gente con la cual nos vinculamos. El largo plazo, la transparencia, que están vinculados a relaciones de largo plazo. La relación de largo plazo se basa en 2 pilares fundamentales: la transparencia y la confianza, ¿sí? Este tiempo de pandemia, que a veces nos dejó en casa un tiempo largo, nos invita de alguna manera a elevar los niveles nuestros de capacitación y profesionalismo. Como les conté al principio, para mí el pilar de la educación es clave, fue clave en mi vida, y no veo en ninguno de nuestros ámbitos que crecen todos los días y que son tan dinámicos, porque el mundo es dinámico, no veo una forma sin educación, sin capacitación permanente y sin buscar el máximo nivel del profesionalismo, ¿sí? Tuvimos mucho tiempo para estar en casa, en muchos casos, o mucho tiempo para estar fuera de nuestros quehaceres diarios que teníamos antes, y por ende es un lindo espacio para capacitarnos, para crecer en ese punto. Y yo creo que viene, entre otras cosas, un mundo donde la cooperación y el entendimiento son claves. A partir de esta pandemia tuvimos que reformular nuestras relaciones en todos los aspectos. Y es fundamental cooperación y entendimiento. Si yo no me puedo poner en los zapatos del otro para entender su situación, ¿sí? En una relación de 2, yo pago un alquiler de una oficina, yo podría decidir no pagarla porque no tengo ingresos, pero también tengo que pensar en el otro. Entonces tal vez puedo tener, y creo que este mundo nos lleva a ese punto de entendimiento y de cooperación. ¿Sabes qué? Tal vez no puedo pagarte el 100% porque no tengo ingresos, pero entiendo tu situación, vos vivís de esto. Entonces, tratar de entender, poniéndome en el zapato del otro, y generar vínculos de cooperación. Yo creo que hoy se reformulan los negocios, y si bien va a haber gente que siga dominando ciertos mercados y por ende pueda ponerse en posiciones exigentes, creo que vienen fórmulas nuevas de cooperación, porque tenemos una obligación moral a partir de este COVID. Vienen nuevos tiempos y el reto más grande que tenemos es hacer un mundo más saludable, un mundo mejor. Así que creo que esto del COVID, más allá de un impacto muy fuerte para todos nosotros en nuestra vida, tiene que ser una oportunidad, una pandemia de oportunidades que nos haga hacer un mundo mejor, en el fútbol y en la vida. Así que bueno, agradecerles el tiempo. No he visto cuánta gente se ha conectado, sé que esto queda grabado, obviamente estoy abierto a preguntas, y la idea fue contarles un poquito mi vida en el fútbol, cómo me inicié, cómo armé la empresa, a lo que se dedica la empresa, cómo es esta industria del fútbol tan apasionante, y cómo este COVID nos cambió la vida y podemos ver oportunidades para salir adelante. Quedó ahí. Cristian, Sí. te damos las gracias. Muy interesante todo lo que has contado y una trayectoria larga, de verdad que sí. Nosotros tenemos un grupo aquí de aficionados que lo estuvo oyendo y que están muy contentos por los comentarios que veo. Y sí, lo vamos a tener disponible para que todos los miembros lo vean en la videoteca de nosotros. Entonces, otra vez te agradecemos. Y si alguien tiene alguna pregunta, yo creo que es una oportunidad. Si alguien quiere, bueno, alguien opina o alguien pregunta y te puede reservar también la respuesta de qué opinas del escándalo reciente de la FIFA. Bueno, en realidad no es tan reciente, ¿no? Ya viene varios años. Creo que podríamos basarnos en la última plantilla que puse. Viene un mundo mejor, viene un mundo nuevo. Estamos obligados a eso. Tal vez el fútbol y muchas relaciones, pero hablo del fútbol que la conozco un poco más, estuvo gobernado por prácticas que no son las que uno pregona, no son las que uno quiere ni para la vida ni para el fútbol, ¿no? Y bueno, destapó lo que venía sucediendo posiblemente hace años. La mayoría de esas personas están fuera del fútbol, la mayoría. Nosotros estamos obligados en cada ámbito en el cual nos desenvolvemos, digo, en la vida y en los ámbitos en los que nos desenvolvemos, a
hacer un mundo mejor, hacer una industria mejor. Si yo me metí en el fútbol fue porque quería cambiar algo de todo esto. Había jugado, me encanta el fútbol, me encanta el deporte. Creo que, como decía antes, la misión de la empresa es, el fútbol es un medio, es un canal para transformar la vida de las personas y para hacer una sociedad mucho más justa y más positiva, más honesta. Entonces, si yo pienso eso, estoy obligado a poner en práctica lo mejor de mí, lo mejor de la empresa, lo mejor de mi gente, para lograr ese objetivo. Creo que esas personas que generaron ese escándalo y fueron en contra de todo eso, buscaron intereses individuales, desprestigiando el deporte, desprestigiando todo, sus familias mismo, todo. Entonces, la verdad, obviamente, si hubiese sucedido en otro ámbito, diría lo mismo que digo, en este caso de FIFA, que es, me indigna, lo repudio, y nos obliga aún más a ser mejores en lo que hacemos. Muy bien. Creo que alguien levantó la mano, Marcelo Zuleta, no sé, y había puesto el micrófono, se lo apagué para Si quieres el micrófono, que no haya feedback. Marcelo, si quieres hacer una pregunta. Otra vez, Marcelo. Prende el micrófono. Hola, ¿cómo estás? Marcelo, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Bien, bien, buena charla. Bueno, hemos charlado bastante en mesa de café, pero más que nada estabas hablando de jugadores, de la federación y todo. Para nosotros los entrenadores también es muy complicada esta situación, porque los clubes hoy en el tema económico están muy complicados en todos lados, como vos lo debes saber. Y el que está trabajando hoy tiene trabajo, el que está esperando trabajo lamentablemente está esperando que le vaya mal a un colega para poder trabajar. Y esas situaciones no se van a poder suceder en lo inmediato por un tema económico, y estamos muchos entrenadores a la espera, y esto generó, hablo con muchos colegas, inclusive con algunos que están trabajando, como Fabián Busto hablaba el otro día que está en Barcelona, hablaba con Fabián Frías, de pasada hablaba con algunos en la Argentina, y viendo la inmediatez de la falta de dinero, el atraso de pago, tanto sea en cuerpo técnico como jugadores, ¿qué opinión te merece al respecto todo este problema, ¿no? Lo que decís es cierto, ¿no? Obviamente hay una incertidumbre muy grande, en algunas ligas más que en otras. Hay una realidad que, como decía antes, el COVID nos dejó al descubierto a todos, a las personas, a los clubes, a las ligas. Te cuento el caso de Panamá. Panamá es una liga que a mi criterio no venía funcionando bien, la liga como liga. Y eso ya se sabía hace tiempo, ¿no? Clubes que no tenían un sustento ni comercial, ni económico, ni deportivo, para ser clubes de fútbol en lo que nosotros creemos que tiene que ser un club de fútbol, que es desarrollar personas, desarrollar deportistas, competir al máximo nivel y por ende trascender. Y el COVID los paralizó. ¿Por qué? Porque el COVID los dejó al descubierto y les mostró que los clubes no tienen dinero para pagar los salarios si no les entra un dinero X, y por ende tienen que desaparecer o tienen que frenar la liga, que es lo que se decidió de alguna manera, porque no tienen capacidad de pago, no tienen capacidad de operación. Entonces, a ver, analizando ese caso, y ahora me meto en los técnicos, lo que puede ser una tragedia, vamos a llamarlo de alguna manera, o algo muy difícil, puede ser una oportunidad. Para mí, Panamá hoy en este momento tiene la oportunidad histórica de transformar la liga en una liga profesional. Panamá es un país que es encantador en muchos aspectos. Tiene un aeropuerto modelo, hoy parado, pero un aeropuerto modelo, tiene un canal histórico, un eje de negocios. Es un país pujante en muchos aspectos. No puede no tener. Es muy fácil hacer una liga profesional, modelo, estilo MLS con franquicias en Panamá, ¿me entendés? Pero tiene que cambiar. Entonces, esta situación del COVID desnudó, dejó al descubierto absolutamente la realidad del fútbol amañado, que la gente sabía que todos eran parte, pero que nadie decía porque todavía el pantalón no apretaba mucho. Ahora, cuando sucede esto, automáticamente queda al descubierto. Y yo creo que es una oportunidad histórica de cambiar las cosas. Obviamente entiendo lo que decís, hemos compartido y tenemos una relación ahí de contacto frecuente entre todos, y sabemos las realidades que tienen los técnicos. El jugador de alguna manera se puede acomodar una posición a otra en el campo de juego. El técnico es uno solo y se buscan un técnico para un equipo. Entonces la limitación ahí es mucho más amplia. En América hay una incertidumbre muy grande. Hay ligas que no se sabe cuándo se juegan.
hay ligas que se juegan y posiblemente se suspendan. El otro día hablé con un club grande de Chile, muy grande, o el más grande de Chile, y están con la posición de técnico vacante, y me decían, mirá, están buscando técnico para el año que viene, porque no sé si vuelve la liga ahora, en 2 semanas o en 3, y hay un estallido nuevo del COVID, y en 3 semanas tengo que volver a encerrarme en la casa y no juego durante todo el año, con lo cual, si contrato un entrenador para pagar una suma muy fuerte y después me tengo que encerrar dentro de un mes de vuelta en casa, prácticamente pierdo 6 meses de salario que no sé qué hacer. Y es una realidad que los clubes también están asumiendo. Entonces, yo creo que sé que es una situación difícil. Acá no hay mucha regulación y apoyo. La FIFA, si bien, y la UEFA y la Conmebol están dando apoyo a las federaciones miembros, porque al fin y al cabo el dinero de la FIFA el dueño del dinero ese que tiene la FIFA son las federaciones que la integran, ¿sí? No es la FIFA misma. Entonces, está dando ciertos subsidios para que el fútbol de alguna manera continúe, pero hay una realidad. La FIFA no puede subsidiar a todos los clubes, a todos los jugadores, a todos los entrenadores y a todos los... Es imposible, no tiene esos fondos. Entonces, creo que hay que ser creativos. Lamentablemente, en el buen sentido, hay que tener un poco de paciencia porque la situación todos sabemos que es difícil y tratar de, como decía antes, de reinventarnos, de buscar fórmulas, de a veces, bueno, si tenía una exigencia, bajar esa exigencia, de tal vez por un tiempo compartir, en el caso de un cuerpo técnico, capaz que hay gente que me ha dicho, mira, ¿sabes qué? Pero sé que tengo que esperar 6 meses hasta fin de año hasta que un poco se equilibre el mercado. Hay otros que me dijeron, ¿sabes qué? Dejo de ser técnico principal y me meto con un cuerpo técnico más grande para por lo menos sumar y sumar experiencia o sumar un poco digamos, de día a día en este tiempo que va a ser difícil. Y como decía antes con los jugadores, el jugador también tiene que ceder. El club que antes pedía $1.000.000 por un jugador y hoy tal vez tiene que saber que si le pagan 300.000 tiene que sentirse afortunado y sí puede poner bonos de rendimiento para equilibrar un poco el ingreso que deja de percibir a partir de esta nueva fórmula que tiene que crear. Si no, no lo vende más al jugador ese. Es muy difícil. Mirá, Cristian, acá, perdóname que te corte para que escuche la gente que está ahí. Yo estoy en Ecuador, vine por una situación de 2 posibilidades que había en marzo, el 10 de marzo. Estaba pendiente de la fecha que venía, yo llegué el jueves. El sábado y el domingo podían haber 2 resultados adversos para ese club y estaba medio charlado lo mío. Y me agarra la pandemia y el toque de queda el sábado. Yo llegué el jueves. Imagínate, hace 5 meses que estoy en Ecuador, sin trabajar. Y el otro día habla la televisión y dice, como diciendo una conferencia de prensa, hasta que no empiece el fútbol no hay plata. No le puedo pagar a nadie. Y hace 3, 4 meses que televisión, porque acá vos sabés, y vos conocés este medio, que si la mayoría de los clubes se abastece de la televisión. Entonces, imagínate, hay un problema importante en muchos clubes. Mi situación es una situación atípica, ¿no? Tampoco estar 5 meses, no pasa esto, sabemos que el COVID es atípico, pero esto creo que va a ser un antes y un después de esta pandemia, ¿no? En todo nivel y en lo que estamos nosotros, que es el fútbol. Aprender a acomodarse, y lo que hablabas del tema de valores, uno sabe que el cachet o el presupuesto que uno tenía como cuerpo técnico ha bajado de un 30 a un 40%. Mínimo. Y las grandes ligas hoy, a mí me ha pasado este tiempo obviamente es un mercado de pases de jugadores, es el mercado más fuerte de Europa, por ejemplo, y hablar con equipos grandes de España o de Suiza, de varios países, que te dicen, estoy buscando esta posición, pero no puedo decirte hoy un precio, no tengo un presupuesto hoy asignado, porque ya de por sí sé que el año que viene voy a bajar un 20, un 30% de los salarios. Sí, y estamos hablando de las grandes ligas. Imagínate qué le queda, te llevo a las grandes ligas, te llevo a una liga como la de Panamá, que es una liga de desarrollo a mi criterio, que tiene que desaparecer o tiende a desaparecer si no la reformulamos, y después en el medio ligas intermedias. Pero fíjate, vos sos argentino, obviamente, el fútbol argentino hoy está sufriendo muchas carencias políticas que tienen que ver con el país, porque el fútbol no deja de estar sumido a una realidad de país. Es decir, en Holanda, ¿por qué se suspende el fútbol? Porque el gobierno del país, más allá que la UEFA invitó a todas las federaciones miembros a continuar con las competencias, por la salud de las competencias mismas, el gobierno de Holanda dijo,
no hay espacio para el deporte hasta tal fecha. Y se suspendió, y se tuvo que suspender. Entonces, hoy en Argentina te encontrás con una situación política muy difícil, con una situación de salud muy difícil también, y el fútbol está en medio de todo eso. Y de repente la Conmebol quiere que se jueguen las copas internacionales, donde varios clubes argentinos participan, pero los clubes no están entrenando. Y vos sabés muy bien que los clubes en Argentina prácticamente viven, primero que están endeudados y muchos quebrados técnicamente, o sea, en bancarrota, y los más grandes, aunque todos, viven de la venta de jugadores, ¿entendés? ¿Cuántos son los que van a vender hoy a un jugador? Nosotros cuando estudiamos el negocio del fútbol entendemos que la venta de jugadores es un ingreso extraordinario. Yo no puedo basarme en que la venta de jugadores va a ser un ingreso de todos los días, porque hoy el mercado me dice que un jugador, primero porque no todos los días tenés la posibilidad de vender jugadores, segundo porque no todos los días tenés la posibilidad de vender jugadores a un valor 10 millones, 5 millones, 15 millones, ¿no? De Sudamérica para el mundo. Y tercero, porque ese jugador que vos podías pensar que valía 15 millones, mañana se rompe la pierna y deja de valer 15 millones. Entonces, para nosotros es un ingreso extraordinario. Y los clubes siempre en Argentina lo utilizaron como el ingreso que los salva para tapar todos los agujeros financieros y económicos que tienen. Entonces, hoy el fútbol argentino también está en jaque, ¿entendés? Entonces, vamos al español o al europeo, perdón, que es un fútbol que ya sufre el COVID, y como te decía, salarios que bajan un 20 o un 30%, clubes que te dicen que no saben con cuánto van a contar para contratar un jugador. Por ende, eso hace que las exigencias tengan que bajar. O bajan las exigencias de los clubes, o mejora la selección de jugadores, esa es una opción. Y si no, bajan las exigencias de los jugadores que quieren llegar a ese club. ¿Entendés? Porque no queda otra que hacer un equilibrio. Y ahí es donde voy al punto que hablaba antes de cooperar, de llegar a entendimientos, de relaciones win-win, de relaciones ganar-ganar. Muchas veces en el mundo en general, mucha gente optaba por la relación gano yo y pierde el otro. Hoy no te queda otra que generar relaciones de confianza, de transparencia, con valores, de ganar-ganar, concediendo en el otro y jugando juntos al resultado futuro, porque no te queda otra. El fútbol y el mundo exige eso, ¿no? Sí, yo escuchaba lo de la Conmebol, y como ser un país como Argentina está en desventaja, como ser acá liga, ya está entrenando, ya juega, la semana que viene está jugando. Brasil jugó, y los equipos de la Copa que no han empezado a entrenar, caso Argentina, River, Boca y Defensa y Justicia y algunos más, están en inferioridad deportiva y física. Entonces bueno, eso va a ser también un problema. Esta semana arranca la Champions, la Europa League. Hay equipos que juegan esas competiciones que han parado la competencia y no han vuelto a jugar, y hay otros que han jugado hasta la semana pasada y fueron campeones o subcampeones. O jugaron Copa del país, Copa Francia, Copa Alemana. Ese equipo tiene un caudal de partidos y de competencia que le hace tener una ventaja competitiva de alguna manera mayor que el otro. Así también se le han lesionado jugadores, ¿no? Juventus con Dybala tiene esa disyuntiva y demás. Es que eso Cristian, va a pasar. Lesiones después de 3 meses, 2 meses y medio, 4 meses parado, contracturas, desgarros, no es inevitable. Es inevitable. Pero bueno, por eso digo que el COVID nos cambió a todos. A los que gestionamos deporte, a los entrenadores, a los jugadores, a todos nos cambió. Nos cambió nuestra forma de pensar, nos cambió el día a día, nos cambió todo. Y estamos obligados, a partir de esto, a reformularnos, a reinventarnos, ¿no? Vos como entrenador, yo como empresario, la liga como liga, el club como club, el jugador como jugador. No nos queda otra. Es así. Bárbaro, Cristian, una muy buena charla, la escuché toda y una alegría saber de vos y te conozco, así que no es nuevo toda esta sabiduría y experiencia tuya. Marcelo, un fuerte abrazo y sé que vienen buenos tiempos. Ahí me preguntan, por lo que veo, ¿qué opinas del streaming en el fútbol? ¿Va a haber un cambio de cable a streaming en corto plazo? Ya el streaming viene jugando en el partido, ¿no? Ya es parte de. Yo creo que hace tiempo era comprar los derechos de radio, luego se fueron radio y televisión, y hoy ya son todos los medios digitales posibles, porque hoy en un teléfono, en cualquier dispositivo, yo creo que en poco tiempo en el reloj, se va a ver fútbol, se va a ver deporte. Y en un punto es una solución, volvemos a hablar, es una oportunidad y una solución, ¿no? De generar nuevos recursos para las ligas, para los clubes, para los jugadores, porque el deporte tiene que llegar, y en general, tiene que llegar a todos lados. Y
el streaming no deja de ser parte de, o sea, de tener fútbol en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora. Hay ligas en el mundo, o sea, hay ligas que no están desarrolladas en África, en Asia, en lugares recónditos donde también se juega el fútbol y donde también Myanmar, Vietnam o cualquier país de África o de Asia o donde sea, juega fútbol, juega su selección, hay una liga y hay derechos de televisión que quieren y deben ser vendidos, ya sea para televisión, para streaming, para todo, en el paquete, para llegar al mundo del fútbol, ¿sí? Hoy una de las cosas que trajo la pandemia, hablando de esto también, y del streaming, y todo está relacionado con todo, es hoy los clubes están abiertos a mirar jugadores de otras latitudes que antes no miraban, ¿sí? Panamá, por ejemplo, se abrió al mundo del fútbol en los últimos años fuertemente, con clasificaciones a mundiales juveniles, con clasificaciones a mundiales mayores, con transferencia de jugadores que hubo en los últimos años que abrieron mercados, sobre todo cuando el jugador además le fue bien. Pero antes era un mercado donde no iba cualquiera, no iba cualquier panameño a jugar al fútbol afuera, cualquier jugador hondureño, tico, y de otras latitudes que no son muy famosas a nivel deportivo, a nivel fútbol. Hoy esto hace que, como hay más oferta de jugadores, como los precios han bajado, hace que los clubes tengan que focalizar la búsqueda en realmente soluciones, y entonces se abre el objetivo a países que antes no eran tradicionalmente futboleros o que no miraban tanto a ese tipo de jugadores. Por eso digo que el streaming, o los derechos de televisión y streaming y de medios digitales en el fútbol, venderlos y desarrollarlos hace que se pueda ver un jugador de lugares, de latitudes, de países que antes no se veían fácilmente en cualquier país del mundo. Y por ende, un jugador de esos países el día de mañana termina en un club famoso de Europa, de la MLS o donde sea. Así que yo creo que es algo que está llegando, que llegó, y que ahora con esto del COVID, de no poder ir a los estadios, ha llegado para quedarse. ¿Alguna otra? Yo veo las que escriben, no sé si alguien levanta la mano, ahí ya me ayudan ustedes. No, yo no veo más. Veo una mano arriba de parte de Nicole Sujoy, tal vez la conoces. La conozco, seguro me quiere saludar. Sí. Si quieres puedes hablar. Pero no, Cristian, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Y es este tipo de actividades de verdad que cambian la dinámica. Y sí, estar en la videoteca. Te agradecemos muchísimo de parte de Shebetahim y esperamos contar contigo para el futuro. Es un placer enorme poder aportar mi granito de arena siempre en una charla, compartir experiencias y hacer un intercambio. Creo que esto del COVID es una oportunidad, nos hace mejores a todos y a partir de estas experiencias y de compartir entre todos. Mucha gente me pregunta, y con esto dejo la pelotita picando, que siempre es lindo. Mucha gente, cuando llegué a Panamá me preguntaban, que fue en el año más o menos 2015, si Panamá iba a llegar al Mundial. Yo dije que sí, y de hecho llegó, porque encontraba y veía cosas que podían suceder y conocía jugadores, conocía algunos planes que uno estaba también trazando con Panamá y con la federación. Y mucha gente en el último tema me pregunta, ¿y qué viene ahora en el deporte? ¿O qué vas a hacer? ¿Tenés un producto nuevo para sacar? ¿Pensaste en algo? Dejo picando esta idea. Ahora viene, mucha gente quiere invertir en el deporte y nadie sabe cómo hacerlo, o nadie sabe en qué invertir, pero siempre interesa comprar un club, invertir en la representación, en el manejo de jugadores. El otro día estaba leyendo y me especialicé un poquito en todo esto de la banca ética, ¿sí? Que es saber dónde va tu dinero, saber dónde invertís tu dinero, ¿sí? Y es un concepto nuevo que está muy fuerte en Europa de la banca ética, de bancos que pagan tasas similares a las del mercado muchas veces, pero que te dicen a dónde está tu dinero y digamos, tiene un concepto de ética dentro de la inversión. Y a eso es donde vamos ahora nosotros también como empresa. Estamos viendo algunas cositas que tienen que ver con eso. Hay mucha gente que quiere invertir en el deporte, entiende que el deporte es parte de responsabilidad social empresaria, parte de un negocio, parte de todo, y quiere meterse en ese tema. Entonces estamos lanzando una idea, un proyecto muy lindo de un fondo de inversión ético en el deporte, así que ya en algún momento lo vamos a charlar con más tiempo. Pero gracias de vuelta, un placer, y a disposición con mi mail, con el contacto de ustedes para lo que quieran. Perfecto, igualmente. Le agradecemos otra vez a todos y nos veremos en la próxima. Saludos. Un abrazo. Bye.